hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 11 de febrero, damos comienzo al programa 206 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por Radio Caput y los sábados a las 17 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 206 del 11 de febrero, transitando esta nueva experiencia de hacer el programa en dos tramos. El primero, los días jueves a las 17 horas, por Radio Caput. Y el segundo, los sábados a las 18. Corregimos ahora desde este sábado el horario, en forma, a través de nuestra página de Facebook, Obligados a Volver, programa radial. En ambos casos en forma pregrabada, y casi con 48 horas de antelación desde la casa de cada uno de los que hacemos el programa. En una semana llena de noticias, que arrancó con el triunfo de Luis Arce en el Ecuador, y en la que va avanzando el proceso de vacunación de acuerdo al plan del gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, que va resolviendo las dificultades de aprovisionamiento a nivel mundial y incorporando nuevas vacunas. A pesar de la postura de la oposición política, económica, mediática y judicial, que no deja de poner trabas permanentemente a través del lawfare, a través de las noticias falsas, en fin. Y también teniendo que soportar la actitud caprichosa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, en relación a la vuelta a la presencialidad de la educación
que nos pone por momentos o nos va a poner en situaciones de peligro, que bueno, ya iremos viendo qué pasa el 17 de febrero. Dicho esto, pasamos al temario a desarrollar, que consiste en el siguiente. Nuestro programa está dividido en dos bloques. El primero de ellos arranca con las efemérides históricas y luego le siguen las operetas al 7 de febrero, el domingo 7, que es un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Tenemos un pequeño intervalo musical y arranca el segundo bloque con las siguientes columnas: la política nacional con Carlos Solubica, el informe Brasil de José María Corredoira y cerrando con nuestra columnista invitada de género, Alejandra Silva Benaglia, que hoy se va a referir a justicia y femicidios. Bueno, con esto se cierra nuestro programa, invitándolos a acompañarnos la próxima semana. ¿Qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 6 de febrero de 1947, el gobierno de Juan Domingo Perón establece por ley un nuevo régimen del servicio exterior, creando la figura de los agregados obreros en las embajadas. 6 de febrero de 1973, la Junta Militar prohíbe el regreso de Perón a la Argentina hasta tanto asuman el poder las autoridades que eligiera el pueblo en los comicios a realizarse el 11 de marzo de ese año. Perón había regresado a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio. Permaneció en el país poco más de un mes, al cabo del cual regresó a Madrid. El presidente de facto, Alejandro Lanusse, no había podido concretar el gran acuerdo nacional ni lograr un encuentro de Perón con la Junta de Comandantes. La prohibición buscaba presionar a Perón a negociar. Desde el gobierno militar comenzó a deslizarse la posibilidad de que las agrupaciones políticas acuerden un acta de garantías. Perón, desde Madrid, dejó trascender que no estaba dispuesto a firmar ningún pacto de garantías ni acta institucional con el gobierno militar. Desafiante, los sectores juveniles del peronismo le respondían al Lanusse con un cantito provocativo, coreado en todas las movilizaciones populares. Lanusse, marmota, Perón va a volver cuando le canten las pelotas. 7 de febrero de 1952, como parte de la política antártica del gobierno del general Perón, se realiza el primer vuelo desde el continente a la Antártida Argentina, consolidándose la primera estafeta en la Antártida. 9 de febrero de 1827, durante la guerra contra el Imperio del Brasil, la Armada Argentina, comandada por el almirante Guillermo Brown, obtiene una brillante victoria sobre las fuerzas brasileñas en la batalla de Juncal. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 7 de enero que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Medios opositores cambian de fantasmas. La publicación de The Lancet sobre los buenos resultados del Sputnik V, que ya habían sido confirmados por la ANMAT, son presentados por los medios opositores como novedad que los obliga a esconder la mano después de arrojar toneladas de piedras. Pasaron del peligro soviético comunista, así nombrado por Clarín e Infobae, al de la cámpora y en general al gobierno mismo. Ya impedidos de aterrorizar a la población con la vacuna en sí misma, se centran en la demora de la provisión del fabricante ruso y en boicotear
el operativo de vacunación con versiones y manipulaciones en textos y fotos. Contribuyen con extremos de este terraplenismo antivacunación, desde Beatriz Sarlo con su acto en un canal del Grupo Clarín, hasta Fernández Díaz en La Nación, cuando dice que la validación científica de la Sputnik fue apenas una carambola. Eso sí, no es gente que se contenga por el pudor ni la decencia. Nunca el problema fue la vacuna, tipió Van der Koy el miércoles en Clarín. Al unísono, Morales Solá en La Nación el mismo día dice: nadie descartó nunca que la vacuna rusa fuera realmente buena. Nítido terraplenismo político, ya que quiere hacer creer a los incautos que la acusación en sede judicial de envenenamiento que Elisa Carrió hizo al presidente, debidamente amplificada en estas páginas y espacios, nunca existió. Tampoco existió, parece, el título de su diario hace 3 semanas sobre denuncias contra la Sputnik, o el de Infobae, cuando dijo que los médicos de Moscú tiran la Sputnik a la basura. ¿Qué títulos, noticias, comentarios y notas editoriales se dirijan a oponerse al gobierno aún en este tema, en el que está en juego la salud de las personas, no es en sí una novedad. Sí puede resultar de interés verificar cómo reorientan la línea editorial coincidente Clarín, Infobae y La Nación para espantar y desalentar la vacunación, porque saben, y escriben, que su avance pesará en el resultado editorial de este año. Y esa reorientación se basa ahora en la cámpora, pero no solo. Abarca a todos quienes tratan de apoyar el plan gubernamental de emergencia. Hay matices y detalles durante toda la semana en las publicaciones desplegadas con este fin. Uno de los ejemplos más descarados que sintetiza este despliegue lo comete el Viñaski de Clarín, el del domingo. Habla de vacunación militante y politización, también del gobernador Kicillof, para reforzar. El diario publica otra nota para criticar la vacunación de políticos y adorna con 2 fotos. En una se vacuna Cristina Kirchner, en otra Alberto Fernández. Recién en párrafos perdidos incluye que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las figuras públicas den el ejemplo en un contexto mundial de desconfianza hacia la ciencia y los laboratorios. Ahora se sabe que la Sputnik es buena, escribió el editor Abascal el sábado en su caso, practicando terraplenismo respecto del aval dado por la ANMAT. La reanudación de la actividad judicial tras la feria había sido saludada el domingo 31 de enero con una serie de admoniciones de Morales Solá. La Corte, publicó, debe confirmar las condenas amañadas en Jujuy contra Milagro Sala y así deberá proceder también con Cristina Kirchner. Este es el marco con el que los medios tratan las aprobaciones de pliegos de jueces de la Cámara Federal Penal y el decreto presidencial sobre el camarista Fara. Novedades que llevan el eslogan "ofensiva acá", en un panorama judicial en el que dieron lugares mínimos a una noticia muy favorable para el dispositivo de poder que Clarín, Infobae y La Nación representan. El sorteo, que ubicó a Julián Ercolini, dactilógrafo de decisiones que adopta Héctor Mañeto, a cargo del juzgado que dejó vacante Bonadío, héroe internacional de las causas contra el kirchnerismo. Además de darle presencia muy fugaz a la noticia, los análisis abundantes acerca de los movimientos en la justicia, firmados por las primeras y segundas líneas, olvidan incluir este hecho. En cambio, tuvieron muy presente atacar cada día al juez Gallardo por la osadía de pedirle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que explique cómo cuidará la salud en las escuelas. De martes a sábado hubo en cada uno de estos medios entre 2 y 3 notas destinadas a desprestigiarlo y a cubrir al ministro de Salud porteño Quirós cuando decía en público que está dispuesto a dar toda la información requerida por la justicia en el mismo momento que su gobierno recusaba al magistrado. Casi sobra decir que las tensiones económicas en curso con declaraciones oficiales sobre un eventual aumento de retenciones a las exportaciones agrarias o a la fijación de un cupo de exportación, vista la impudicia de productores y distribuidores en la fijación de precios de alimentos esenciales para la población, encuentra en estos medios y sus satélites del lado de las patronales.
muy antes de la concreción de una medida, los titulares ya anunciaron paros del campo. Morales Solá llega a paladear otra guerra. Las notas y editoriales con advertencias al gobierno también tienen su mandante internacional. Clarín festejó el viernes en portada que, como todo el mundo podía prever, el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá la hostilidad contra Venezuela y el plan intervencionista, dirigido a derrocar al gobierno actual y poner a otro, porque el petróleo no es un parámetro temporal en la política exterior de la potencia y atraviesa épocas y administraciones. Así, el diario destaca que Biden mantiene contra Maduro el mote de dictador y avisa al contrario de Argentina. Las líneas que sustentan el título, firmadas una vez más por Nieve Esquiviat, tienen más el tono de una notificación del Departamento de Estado que de un artículo periodístico. Dice que el gobierno de Fernández seguirá en posición incómoda con Washington si no cambia la posición. Debe hacer como Biden, que llama presidente interino al opositor Guaidó, acusado de robarse la ayuda humanitaria para Venezuela. En el mismo diario y el mismo día, Bonelli escribe también a nombre de su madre patria, que específicamente es la carroña financiera, tras pronósticos sombríos sobre el acuerdo con el FMI y la renegociación de la deuda con YPF, comunica que en la Casa Blanca hay inquietud por el acercamiento de Alberto Fernández con Vladimir Putin. Para rematar, recurre al gran campeón de la reposera, Mauricio Macri, para plantar una semilla que tal vez se vea, semanas adelante, como carta electoral de la derecha. Es que el turista number one se pregunta, escribe Bonelli, si Putin podrá ayudar a Cristina en las próximas elecciones. Por supuesto, en la respuesta le da la razón y planta como evidencia que el gobierno no haya aceptado las condiciones del laboratorio Pfizer. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Hola a todas y todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 9 de febrero al mediodía. Como una suerte de continuidad con el tema abordado en la columna de la semana pasada, que se refería a ciertas críticas exacerbadas contra Alberto Fernández surgidas dentro del Frente de Todos, hoy vamos a comentar algunas definiciones del presidente de la Nación en una entrevista publicada por Página 12 el último domingo. Quizás la primera y más importante de esas definiciones la dio cuando le preguntaron qué evaluaba hacer para frenar los aumentos en el precio de los alimentos. Cito textual: "A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo". Lo dijo en relación a los productores agropecuarios que exportan y que pretenden trasladar a los argentinos los precios internacionales. Planteó que si no se puede lograr ese desacople de los precios internos por la vía de un acuerdo, como se hizo en el caso de los aceiteros, el Estado solo tiene dos herramientas para resolver el problema: subir las retenciones o poner cupos a la exportación. Aclaró que preferiría no usarlas, pero que no hay mucho más tiempo para que los productores decidan buscar un acuerdo. Por supuesto que de inmediato se produjo la reacción destemplada de la llamada mesa de enlace y sus aliados de Juntos por el Cambio, que no obstante eso, mañana se van a encontrar cara a cara con el presidente de la Nación porque pidieron una audiencia. El tema de la inflación es uno de los desafíos más inmediatos que tiene el gobierno nacional en su objetivo de lograr una recuperación real de los ingresos de los trabajadores y los jubilados, que es a su vez
el requisito para aumentar el consumo y sostener la recuperación de la actividad productiva que se viene observando en los últimos meses. En 2020 la inflación general fue del 36,5%, pero los alimentos aumentaron más del 43%. Y dentro de los alimentos, la carne, por ejemplo, aumentó más del 70%. Está planteado entonces el escenario de una fuerte pulseada que se resolverá por la vía del acuerdo, que es lo que prefiere el gobierno, o por la confrontación, que es lo que buscan los opositores del poder económico y su pata política. En la búsqueda del acuerdo, el gobierno convocó a representantes de los empresarios y del movimiento obrero a un pacto de precios y salarios, en el cual los salarios recuperen algunos de los puntos de poder adquisitivo perdidos en los 4 años de macrismo y que no pudieron recomponerse durante la pandemia. Son 20 puntos lo que se perdió en términos reales, que no podrán recuperarse en un año solamente, pero a este respecto hay una iniciativa del Gobierno Nacional planteada en la Cámara de Diputados para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que pagan trabajadores y jubilados, medida que va a beneficiar a más de 1 millón de personas. Paralelamente está casi lista la convocatoria al Consejo Económico y Social, que presidirá Gustavo Vélez y que se ocupará de cuestiones a más largo plazo como el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema financiero, las condiciones laborales, entre otros temas. Otra cuestión que estuvo en el centro de las críticas de algunos grupos del Frente de Todos fue el del decreto 949 del 2020, que delegó en el Ministerio de Transporte la tarea de llevar adelante la licitación para seleccionar un nuevo concesionario de la llamada hidrovía. En este aspecto se llegó a plantear lisa y llanamente que el gobierno estaba entregando la soberanía nacional, suponiendo equivocadamente que se iba a prorrogar la concesión existente. En el proceso licitatorio, aclaró el presidente, participarán todas las provincias ribereñas de los ríos Paraguay y Paraná para que tenga la más absoluta transparencia. Además, fue creada una unidad ejecutora para llevar adelante el dragado y mantenimiento del canal Magdalena, de manera de mejorar el funcionamiento del Río de la Plata como un puerto de aguas profundas. Alberto Fernández dijo que había llamado a Jorge Tayana, autor de un pedido de informe sobre el tema, con el fin de aclarar qué es lo que se estaba discutiendo o cuestionando, porque el presidente piensa que todo ha sido una mala interpretación de la finalidad del decreto. En la entrevista también se refirió al Poder Judicial. Criticó el funcionamiento de la Corte Suprema, especialmente en lo que respecta al uso y abuso del famoso artículo 280, que les permite no fundamentar su aceptación o rechazo de las causas que llegan a esa instancia, lo cual produce disparates como la negativa a revisar la condena a Amado Boudou y casi simultáneamente tratar como caso de gravedad institucional el reclamo de 3 jueces trasladados a dedo. Dijo que la prisión de Milagros Sala es un caso del lawfare por antonomasia, perseguida por la justicia jujeña con una finalidad política. Que habló del tema con el gobernador Gerardo Morales, quien no estuvo de acuerdo con la opinión del presidente, obviamente. A Morales lo eligieron los jujeños y yo tengo que respetar eso, dijo Alberto, pero advirtió que el caso está en la Corte Suprema y que ésta debería revisar con cuidado y atención lo que ha pasado con Milagros Sala. Dejó en claro que él es republicano en serio y que respeta la división de poderes, lo cual no significa que deje de señalar los graves problemas de funcionamiento del Poder Judicial y que busque por la vía legal modificar todo lo que pueda ese funcionamiento. A este respecto, hay que señalar que en forma no tan notoria, casi silenciosa, se van produciendo movimientos de piezas que impulsa el gobierno.
Podemos señalar el regreso del juez Eduardo Fara a la Cámara Federal porteña, que había sido desplazado por el macrismo, la llegada del juez Alejo Ramos Padilla al estratégico Juzgado Federal de La Plata y la próxima llegada también a la Cámara Federal porteña del abogado constitucionalista Roberto Boico. Cada vez que me preguntan por los indultos, dijo el presidente, pienso que si yo planteara alguna vez darle un indulto a Cristina, me mata. Ella quiere, afirmó, que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia y no un sistema de persecución que no quiere escucharla. En este punto cabe aclarar que Amado Boudou, en más de una oportunidad, dijo que él no quiere un indulto sino verdadera justicia, porque aceptar un indulto sería aceptar su culpabilidad en una causa armada. En cuanto a las críticas por la velocidad o la profundidad de las decisiones del gobierno, el presidente admitió que hay compañeros que quieren un vértigo mayor, usó esa expresión, en la gestión de gobierno, pero aclaró que no incluye a Cristina en ese grupo, ya que ella es muy comprensiva de la situación, que hay cosas que no le gustan, y lo dice, lo cual es legítimo, pero que sería ingrato si dijera que la vicepresidenta no lo acompañó en todo lo que él necesitó. También dijo, hablando de la relación con Cristina, que hablan mucho cuando tienen mucho de qué hablar, que hablan cada vez que es necesario, que generalmente ella lo visita en su despacho, pero que él no tiene ningún problema en ir a verla. Sobre la resistencia del Grupo Clarín al decreto que declaró servicio público esencial a la telefonía, la televisión paga y el servicio de Internet, particularmente la negativa de devolver lo cobrado de más en la tarifa, señaló que se los va a multar y se va a seguir adelante con las decisiones tomadas. Está claro, advirtió, que hay un conglomerado empresarial que defiende intereses económicos y en defensa de sus intereses usa los medios de comunicación. En lo referente al plan de vacunación, que es otro de los desafíos a corto plazo que tiene el gobierno, con la mira puesta en prevenir la llegada de una segunda ola de contagios que podría complicar la recuperación económica, admitió que hubo un retraso en la entrega de las vacunas Sputnik V, pero que en los próximos días llegarán más vacunas desde Rusia y también vacunas de AstraZeneca que van a adelantar parte de lo comprometido. Dijo que sigue con la idea de que acá, al 31 de marzo, se recibirán las dosis suficientes para vacunar a las 13 millones de personas que están en situación de riesgo, personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de seguridad, docentes y mayores de 60 años. Finalmente, otro tema del que habló fue de la propuesta de que presida el PJ. Al respecto, afirmó que quiere un partido que vuelva a enamorar a la sociedad, que funcione con autonomía del gobierno, que genere cuadros y dirigentes nuevos, que convoque a repensar la Argentina y que apunte a institucionalizar el Frente de Todos como un espacio que contiene a mucha gente que no es peronista y que es lo que enriquece a una coalición de gobierno. Muchas gracias, saludo a todas y todos. Uno de los poderes del Estado que a todo el mundo sus derechos garantiza, salvo cuando los jueces miran por otro lado. A la justicia se la ejerce en tribunales, sí señor, y a cada caso lo investigan varios meses, sí señor. Siempre actúan funcionarios imparciales, más que siempre, digamos algunas veces, la justicia
justicia debe ser equilibrada y es así como debe funcionar, porque todos ante ella somos iguales, uno menos y otro más. Todos ante ella somos iguales, los pobres menos, los ricos más. Sí, un poco tienen razón. La justicia debe ser la responsable de que todos cumplamos con las leyes. Todos somos ciudadanos imputables, salvo algunos que nos tratan como a reyes. La justicia nunca hace diferencia, lo que busca es castigar a los culpables, evitando las presiones de la prensa. De algunos medios será mejor que no hable. La justicia es pareja para todos, es la brújula que guía nuestro norte. Ella evita todo tipo de acomodo, salvo que tengas amigos en la corte. Vamos a hacer un persalto al final, porque hasta ahora todo sigue igual. Buenas tardes, compañeros de Obligados a Volver. Mi nombre es José Corredoira y vuelvo a ustedes con el tema de Brasil. Quisiera comenzar leyéndoles algunos párrafos de una carta firmada por Getúlio Vargas en 1954. Recordemos que Getúlio Vargas se lo denomina el Perón brasileño, que inició su primer mandato en 1930. Luego fue elegido presidente varias veces, pero lo que les voy a leer se refiere a su final. Dice esta carta testamento así: una vez más, las fuerzas y los intereses en contra del pueblo se coordinarán y se desencadenarán sobre mí. No me acusan, me insultan, no me combaten, me calumnian y no me otorgan el derecho a defenderme. Necesitan sofocar mi voz e impedir mi accionar, para que yo no pueda continuar defendiendo como siempre he defendido al pueblo y especialmente a los humildes. Sigo el destino que me he impuesto. Luego de décadas de dominio, de expoliación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hice jefe de una revolución y vencí. Comencé el trabajo de liberación y establecí el régimen de la libertad social. Tuve que renunciar, puse el gobierno en los brazos del pueblo. La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió a los grupos nacionales sublevados contra el régimen de garantía del trabajo. La ley de lucros extraordinarios fue detenida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise lograr la libertad nacional con la potenciación de nuestras riquezas a través de Petrobras. Cuando comienza a funcionar mal, la ola de disturbios se acrecienta. La creación de Electrobras fue obstaculizada hasta la locura. No quieren que el trabajador sea libre, no quieren que el pueblo sea independiente. Y termina diciendo así: luché contra la expoliación del Brasil, luché contra la expoliación del pueblo, he luchado a pecho descubierto. El odio, las infamias, la calumnia no abatieron mi ánimo. Les di mi vida, ahora les ofrezco mi muerte. Bueno, así termina su carta testamento
cuando se suicida Getúlio Vargas el 24 de agosto de 1954. La paradoja aquí es que para responder a esas críticas de mal manejo de las empresas del Estado, Getúlio Vargas crea una fundación en 1944 que lleva su nombre, que comenzó adiestrando a funcionarios que luego irían a desempeñarse en las empresas públicas. Esta fundación, con el correr del tiempo, hasta hoy existe y en forma ininterrumpida prestó servicios desde su creación hasta el día de hoy. Se amplió en los conocimientos también de lo que es la administración privada, la planificación, ingeniería, otra serie de carreras que han aumentado su oferta educativa. Bueno, de allí egresó Paulo Guedes, el actual ministro de Economía de Bolsonaro, de la Fundación Getúlio Vargas. Guedes, luego de egresar de esta fundación, se especializa en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, vuelve a nuestros países, se radica en Chile, colabora con el régimen de Pinochet, es luego profesor de la Universidad de Chile, vuelve a Brasil, funda un banco de inversiones que se especializa en lo que es compra de empresas, fusiones de empresas. El banco es un banco de inversiones y negocios, sin sucursales. Bueno, este ministro de Economía, que gozó del apoyo de los militares y también de la derecha brasileña, logró que pasase la reforma jubilatoria y la del techo de los gastos del Estado. Pero como los militares se habían enquistado en varias de las empresas del Estado, no pudo avanzar demasiado en el rubro privatizaciones, excepto en lo que fue puertos, algunos puertos y en aeropuertos. Los militares sí han dado rienda suelta a la bancada del buey, dándoles vía libre para sus negocios en el Amazonas. Y aquí lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, es que Brasil tiene dificultades para negociar en forma solitaria, como intentó hacerlo con Europa, y ahora lo quiere hacer dentro del marco del Mercosur para suavizar un poco sus posturas. Tiene la oposición de la Unión Europea por el manejo del Amazonas. El mundo se está comenzando a preocupar seriamente por el tema del cambio climático. He leído que Biden firmó algo respecto a limitar el fracking, la explotación del petróleo en la forma del shale, y estos sucesos han inclinado la balanza hacia el favorecimiento de mejores relaciones entre Brasil y Argentina, justamente por este nuevo panorama internacional. Entonces yo creo que es un momento para que los actores privados, universidades, comiencen a tejer relaciones con sus pares brasileños, porque el objetivo de última sería lograr un pacto ambiental con Brasil, más allá de los temas comerciales. Y este pacto ambiental, que seguramente no podrá firmarse con este tarambana mental que es Bolsonaro, pero no hay que perder las esperanzas de que sí se pueda hacer con sus sucesores. La idea del pacto ambiental sería una cuenca del Plata libre de glifosatos. Bueno, esta es la idea lanzada y nos veremos en la próxima, esperando festejar también los carnavales como lo hacen los brasileños. Gracias, un abrazo y buen fin de semana a todos los compañeros. Isolado em casa, longe de tudo, a amargura não é pouca. Tão triste chora o mundo, transmissão não para do fundo do coração. Solução há só uma no
compasso da vacinação, viu? Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Cachumba tirou das ruas, varíola erradicou, rubéola não traz mais morte, pois a vacina chegou. Meu pai sempre me dizia, com a polio tome cuidado, mas depois da sal que sei bem, isso é coisa do passado. Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Com Covid na parada, teve ciência na veia, com a vacina em boa hora, de esperança fico cheia. As vacinas já existem, eficazes e seguras. Tome as suas 2 doses, é o fim da amargura. Oh, vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Tomo eu, toma você, vacina é a solução. Tomo eu, toma você, vacina é a solução. Soy Alejandra Benaglia, periodista, feminista, y en esta columna hemos transitado a través de los distintos programas variados temas que tienen como destinatarias a las mujeres y a las diversidades en tanto sujetas de derechos. Hablamos de leyes, avances, de reconocimientos, pero sin embargo hay algo que es transversal, que no podemos dejar de tocar como temática porque no cesa: la violencia y los femicidios. En los 31 días del mes de enero del 2021 se produjeron 31 femicidios, uno cada 24 horas. Por definición, el femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo a manos de un hombre que la cree de su propiedad. Si bien podría nombrar múltiples causas, la base es simple: sos mía y de nadie más. Haya relación o no, ese hombre se cree literalmente dueño de la vida de la mujer. Desde el 20 de marzo del año pasado, en que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, perteneciente a la Asociación Civil La Casa del Encuentro, realizó un informe cada 14 días, que concluyó el último día del año con 213 femicidios, 6 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones. El informe de cierre del 2020 también muestra que en valores absolutos Buenos Aires fue la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Tucumán y Córdoba. El 60% fue asesinada en su vivienda, dejando 239 hijas e hijos sin madre. El 59% de los femicidas eran parejas o exparejas
y que, al igual que todos los informes anteriores, la vivienda compartida fue el sitio más inseguro para las mujeres y los golpes, la principal causa de muerte. También hemos hablado en esta columna de los peligros del aislamiento para las mujeres en situación de violencia y de las medidas que en emergencia se han tomado desde el Estado. El aumento de líneas de atención, el plan contra las violencias y el programa Acompañar, que por primera vez otorga un monto en dinero a las víctimas de violencia para que puedan salir de la vivienda compartida y recuperar su autonomía. Este programa brinda apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil por un periodo de 6 meses consecutivos, además de acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. Pero, siempre hay un pero, la burocracia dilata la concreción del programa con sus tiempos y aún las mujeres inscriptas no han cobrado. Eso hace que continúen en riesgo, algo que sucede a diario también en relación con la justicia. Sabemos que los procesos judiciales son engorrosos, largos, tediosos, pero la violencia de género necesita un abordaje federal. No es igual el acceso a recursos en los centros urbanos que en las zonas más alejadas, y es fundamental que el Poder Judicial restablezca su servicio y otorgue prioridad a las denuncias por violencia. Luego de tantos meses, y solo con la renovación automática de las medidas, las causas deben avanzar para que las mujeres no se encuentren, además, sumergidas en una situación de violencia institucional. Hablamos de femicidios y esta vez hacemos foco en la justicia. Dicen que para muestras solo basta un botón. El 1 de febrero se produjo el femicidio de Liliana Stefanato en la provincia de Córdoba. La compañera periodista Luciana Pecker, en una nota en Infobae, dio cuenta de este hecho. Con un interesante análisis, demostró el fracaso de la justicia a la hora de proteger a una mujer víctima de violencia de género. En el 2019, Liliana denunció a Ignacio Aldeco por lesiones. La fiscal Juliana Companys pidió la detención del hombre por violencia de género contra su pareja, pero una jueza lo dejó en libertad porque no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa. El 1 de febrero, él la asesinó de un golpe. La justicia fue cómplice de Aldeco y el femicidio de Liliana podría haberse evitado. De esto hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en la justicia. Las leyes nos igualan tanto en derechos como en obligaciones, pero cada hecho necesita una visión distinta y una interpretación comprometida en la protección de la víctima. Aldeco no se fugó porque no había logrado su cometido. Siguió en libertad, una libertad que, de hecho, le fue negada a Liliana, cuya cotidianeidad se tiñó de terror. La lentitud en la resolución de las causas, la falta de capacitación en género de los y las funcionarias del Poder Judicial hacen que la aplicación de las leyes sea la misma para un robo de gallinas que para un intento de femicidio. No es peligroso, no se va a fugar, no entorpecerá el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Aldeco cumplió su cometido, con la libertad que, en el marco de la ley, pero sin perspectiva de género, le otorgó la jueza. Y si bien ahora está detenido, para Liliana ya es tarde. La violencia de género necesita un abordaje propio, interdisciplinario y que se atenga a la ley, pero con la consideración del contexto en el cual se produce. Mientras trabajamos en el cambio cultural que se necesita para hacer foco en la educación, que transformará a las generaciones futuras, se hace imperioso un poder judicial que atienda el presente con los tiempos necesarios para salvar las vidas de quienes atraviesan situaciones de violencia.
jefe de gobierno va recaudando y solo en eso solo vive pensando. Él sueña con impuestos de todo tipo, le cobra a todo el mundo, menos a los ricos. Impuestos sobre impuestos pone la reta y los gasta comprando muchas macetas. Ya no son más gratuitas las bicicletas y ahora viene un impuesto a las tarjetas. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo les pregunto a toditos mis vecinos que alguien me explique por qué corno lo elegimos. Vaya a saber, mi neno. Ahora está tramando un nuevo impuesto, pero no es muy simpático, para ser honesto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la reta está pensando un impuesto al aire. Todo el mundo respira, dicen que dijo, mientras sacaba cuentas con regocijo. Pondría un dispositivo en tu garganta y el que paga respira y el que no aguanta. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo me pregunto a toditos los vecinos que alguien me explique por qué corno no elegimos. ¡Ay! ¿Vieron lo que vi yo? ¡Oh! En todo está la reta. Si hay un negocio para los medidores, ya tiene un socio. Será la empresa de aire, pague y respire. El que no tenga plata puede que expire. Para la clase baja hay una opción, que los humildes usen solo un pulmón. Para la clase media, crédito blando, pague el impuesto ahora y va respirando ahí. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo me pregunto, ¿por qué eligen este infierno? Tal vez es hora de otro jefe de gobierno, de otro color. ¡Ah! ¿Cómo cambió la reta? Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Martín Loza por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Y les invitamos a escucharnos nuevamente el próximo jueves a las 17 horas en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando
nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Hola a todas y todos. Soy Carlos